Mucho de lo que voy a comentar probablemente ya lo conocen ustedes. Lo importante quizás es verlo desde un punto de vista distinto al que lo hemos visto habitualmente. Y ese punto de vista distinto es el que quiero sugerir con el uso de Scooby-Doo, a quien supongo por edades que casi todos conocen. Bueno, está bien porque de todos modos lo vamos a explicar, pero es muy rápida la explicación. De lo que vamos a hablar y de lo que se trata generalmente esto es genial. Uno siempre le apunta a la pantalla cuando el ordenador está de este lado. Y por supuesto, hace 10 minutos funcionaba, no saben ustedes que también funcionaba, era una cosa maravillosa. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Claro. Bueno, la idea es hablar fundamentalmente del cuestionamiento racional. El cuestionamiento racional es muy distinto al cuestionamiento, y esto es lo que mucha gente a veces parece olvidar. El cuestionamiento simple y sencillo, la rebeldía directa, el decir esto por qué no es cierto, no es lo mismo que el cuestionamiento racional. El cuestionamiento racional tiene una metodología, suena muy violento decir metodología, es una metodología como la de Scooby-Doo, una forma de que el cuestionamiento llegue a respuestas, no solamente. Podríamos dar un ejemplo político muy a cuento en la actualidad. No es lo mismo tener la pancarta que la solución. Y el pensamiento racional busca ir, en general, un poco más allá de lo que sería la pancarta. ¿Qué significa esto en términos reales? Decía Frederick Dürrenmatt, o por lo menos existe el mito de que el escritor Frederick Dürrenmatt decía que tristes son los tiempos en los que hay que defender lo evidente. Y estos son tiempos en los que hay que defender lo evidente ante una serie de supersticiones que son muy distintas de cuando yo empecé a luchar por el pensamiento racional. A luchar también suena muy pesado. Cuando yo empecé a dar lata con el tema del pensamiento racional y a criticar a personas que vendían historias emocionantes en México hace 30 y tantos años. Hoy enfrentamos supersticiones muy nuevas que además están mucho más metidas en nuestra vida cotidiana que las que teníamos antes. Y esta es la única herramienta que tenemos, a ver si ahora sí quiere... ahí está. Es la única herramienta que tenemos para enfrentar ciertos problemas. En el siglo XIV-XV, y la gente cree muchas veces que la persecución de las brujas fue un fenómeno del medievo, pero no, es un fenómeno claramente renacentista. Siglo XIV-XV en Europa y en Estados Unidos hasta el XVIII había brujas, o por lo menos uno se creía que había brujas y se atenía a todo lo que le decían todas las personas. Todo el mundo conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a una bruja. Todo el mundo tenía un primo que había conocido a un señor al que una bruja le hizo un encanto y le secó una mano, o le jodió la cosecha, o le mató a sus vacas, o algo por el estilo. No era válido ni siquiera dudar de las brujas. Era algo que todo el mundo sabía. Era muy evidente. En 1400, perdón, para eso traigo la chuleta, porque no sé tanto como parece. 1486, Heinrich Kramer, un monje dominico alemán, que ya era inquisidor de Bohemia, del Tirol y de algunas zonas más de Alemania, escribió el Malleus Maleficarum. Generalmente lo verán acompañado de James Sprenger, pero no es cierto. Sprenger no estuvo allí, de hecho Sprenger era su adversario, pero lo metió porque era un teólogo muy respetado en aquel momento, y la idea de que James Sprenger participara en este libro era muy importante para el propio Kramer. Kramer creía en las brujas y Kramer creía que sabía cómo derrotar a las brujas. Y lo que hizo fue un manual que tuvo muchísimo éxito durante 200, 300 años, un manual en el que explicaba cómo se perseguían a las brujas. Fue, por ejemplo, el que inventó la prueba esta maravillosa de cómo se sabe si alguien es bruja. La metes a un lago, si flota es bruja, si se ahoga no es. Que lo hacían en serio. Hubo montones de pobres mujeres que vivieron esto, de hecho, en realidad. Y la gente no decía, oye, ¿no es un poco extraño esto? Y una de las razones por las que no le decía a la gente es por lo que dice Heinrich Kramer en el primer capítulo. El primer capítulo se defiende para evitar que lo critiquen, y
dice, surge la pregunta de si las personas que sostienen que las brujas no existen deben ser consideradas como herejes notables o si debe considerarse que son sospechosos de sostener opiniones heréticas. O sea, cualquier persona que dude de la existencia de las brujas o es un hereje grave o es sospechoso de tener opiniones que no debería tener. Todo el primer capítulo se dedica a demostrar por qué no debe uno tener ni siquiera la más vaga idea de que no existan las brujas. Luego se mete un montón de capítulos diciendo cómo se persigue a las brujas y cómo liquidarlas. Y la gente evidentemente se lo pensaba mucho antes de decir, oye, mira, es que la señora que vive en la orilla del pueblo, que tiene un gato negro, igual no tiene nada que ver con la granizada que cayó el otro día, ¿no? Es una idea. La gente no se lo planteaba porque podían llegar a decirle, oye, usted niega esto. Y lo negaba y además había una razón detrás. 2 años antes, el Papa Urbano, si mal no recuerdo, Inocencio VII, emitió una bula llamada Sumis Desiderantes Affectivus. Me gusta mucho decir las cosas en latín. Suenan mucho más respetables las cosas en latín que en español. Dice, significa deseando con supremo ardor, y se refería a una de las cosas que más detesta la Iglesia Católica, por supuesto, es el sexo. Lo que se deseaba con supremo ardor eran esos horribles placeres carnales, que preocupaban mucho a Inocencio VII, que al parecer no gozaba de ellos, y por lo tanto explicaba cómo había íncubos, y había súcubos, y había sacrificios de niños, y había un montón de cosas que todavía hoy, si ustedes se preocupan en ir a los lugares donde los integristas religiosos hablan de los jóvenes que hacen rituales satánicos con AC/DC, dicen exactamente lo mismo que decía Inocencio VII, que cualquiera se da cuenta que Inocencio VII no las tenía todas consigo, pero 2 años después el Malleus Maleficarum le viene a dar la razón. Las ideas de Cranmer no eran muy populares pues entre los teólogos, y por eso decidió primero atacar a los herejes. Y los atacó porque nadie le podía pedir pruebas. A nadie se le ocurría pedir pruebas. Oye, esta señora provocó la muerte de la única vaca que tiene la pobrecita familia tal, que ahora se va a morir de hambre porque no tiene vaca. Y la culpa la tiene la bruja aquella. Y nadie se le ocurrió decir, oye, ¿podrías probarlo? Imagínense un mundo en el que este concepto no existía. Hubo que inventarlo. La gente argumentaba, la gente daba argumentos y se convencían mediante argumentos. ¿Qué es más lógico? ¿Que el rojo lo refleje en las cosas o que el rojo salga de las cosas rojas? Y eso discutían mucho y se iban a ver qué había dicho Aristóteles, se iban a ver qué había dicho la Biblia y llegaban a una conclusión. El rojo es esto. Por supuesto, la conclusión servía para todo lo que se pueden imaginar, para nada. Pero nadie se le ocurría lo de las pruebas. Lo de las pruebas se inventó hace 400 años apenas. Se llamó la Revolución Científica. Todo lo que se había dicho sobre el cuerpo humano resultó que no estaba bien fundamentado hasta que Vesalio presentó su primer libro sobre la fábrica del cuerpo humano. Y durante los siguientes 100 años, muchísimas personas fueron descubriendo que había una forma de averiguar cosas reales, de tener un conocimiento certero que nunca se había tenido, o por lo menos no se había sistematizado. Cuando se tenía un conocimiento certero no se sabía bien por qué funcionaba. ¿Por qué flotan los barcos? No está muy claro, pero flotan. Y si los haces de otra forma ya no flotan. Y es un conocimiento práctico, pero que no está basado en datos certeros. Todo eso que ven allí es un siglo alucinante. Copérnico, Giordano Bruno, Kepler. Y ahí está Francis Bacon. Francis Bacon juega un papel muy importante, que es el de decir que la mitad de la ciencia es plantearse las preguntas correctas. No son las respuestas, es cómo se plantean las preguntas. Ejemplo, ¿cómo hacen los fantasmas para grabar cosas en las psicofonías? Es una pregunta mal planteada. La pregunta es, ¿esos ruidos que se oyen en las psicofonías, qué son? ¿Cómo funciona la telepatía? Es una pregunta mal planteada. ¿Existe la telepatía? Primero, antes de escribirte un libro, y hay miles de libros sobre cómo funciona la telepatía, cuáles son los mecanismos, y dices, espera, primero demuestra que existe el fenómeno. Francis Bacon también fue el que se dio cuenta de una manera impresionante
de que las ciencias no iban solas, no iban cada uno por su lado, sino que se apoyaban entre sí, que la química tenía relación con la biología y tenía relación con la física y que las matemáticas eran las que englobaban todo y que no eran disciplinas independientes, que finalmente el conocimiento se apoyaba, creaba un tejido de mutuo apoyo. Y esto se dio cuenta un señor que además defendía la experimentación. De hecho, es uno de los primeros mártires reales de la investigación científica, no sé si lo saben. Él quería ver si la nieve podía conservar a un ave de corral muerta. La teoría, hoy todos tenemos congelador, cuando Sir Francis vivía no había. Entonces, un día se bajó en una nevada a rellenar un pollo de nieve, a ver si se conservaba en la nieve. Pilló una pulmonía y pocas semanas después murió. Y es una historia además bastante corroborada. Lo que descubrieron estos señores es, y aquí falta hay un tipo de gráficos que no se vieron aquí, en el anterior tenía que haber un óleo muy bonito de Francis Bacon, y aquí a la derecha tendría que haber otro personaje, ahora lo explico. Lo que ellos descubrieron es lo que hace Scooby-Doo, nada más. Es decir, llegar a donde hay un aparente misterio, hay un monstruo que está aterrorizando al museo, al pueblo, a la ciudad, a la comunidad, a una escuela, a una universidad, qué sé yo. Y cuando el monstruo se te viene encima, hombre, por precaución, huir primero. Mira, podría ser un monstruo de verdad. Y lo sabía de todos, había robots, había extraterrestres, había monstruos marinos, había momias, había zombies, vampiros, hombres lobo, lo que ustedes quieran. Pero en el proceso de huir del monstruo, no vaya a ser que fuera realmente peligroso, iban encontrando, observando lo que ocurría a su alrededor, iban encontrando pistas. Sobre todo la chiquilla de las gafitas. A mí me gustan las chiquillas de las gafitas. Mira, Velma Dinkley. Y ella era la que se daba cuenta de todo y finalmente decidían ponerle una trampa al monstruo porque ya no sonaba tan monstruoso. Y cuando se la ponían, descubrían, le quitaban la capucha al monstruo, siempre era un tío disfrazado, que era el jardinero, el curador del museo, el tío que quería beneficiarse, sacar dinero, aterrorizando a la gente por alguna causa para que se fueran y poder vender una casa, lo que fuera. Este pequeño esquema se repitió y se repite hoy. Ahora actualmente están produciendo una nueva serie de Scooby-Doo que se llama Misterios S.A. Lleva 30 años de éxito. Eso es la ciencia en realidad. Eso es el pensamiento, el cuestionamiento racional. Y es el que no aplicamos muchas veces a la realidad. Se apuntó a la pantalla. Una consecuencia lógica de la revolución científica fue la ilustración. El pensamiento ilustrado ya no solamente se refería a la naturaleza, sino que pretendía aplicar la razón a los fenómenos sociales. Y esto en gran medida es mucho más revolucionario de lo que logró Galileo Copérnico. Fue cuestionar cosas muy duras. Oye, ¿y el rey por qué manda? Bueno, porque el Papa lo dice, y el Papa ¿por qué manda? Porque a los reyes los coronaban los papas siempre. ¿Y por qué le hacemos caso? ¿No estaremos metiendo la pata? ¿Qué tal que nosotros tenemos derechos? Esto no se le había ocurrido a nadie. Se inventaron los derechos del hombre. Aquí es una de las ilustraciones que no tengo, por desgracia. Estaba la Declaración de los Derechos del Hombre que se proclamó en la República Francesa. Teníamos derechos, no teníamos solamente derechos a trabajar como salvajes para que el señor feudal nos hiciera el favor de cuidarnos las espaldas, mientras ejercía el derecho de pernada y otras cosas. No. Se inventó la soberanía popular de repente. Y esto es una consecuencia de la revolución científica que muchas veces olvidamos. Hubo una época en que ninguno de nosotros, salvo que haya algún noble, cosa que dudo entre nosotros, y pese a que mi familia quería que nosotros tuviéramos algo que ver con el Marqués de Lema, yo demostré que no lo hay, afortunadamente, no tenemos sangre de bolígrafo, ninguno de nosotros tendría ningún derecho. Estamos hablando de 1776, la Revolución de Estados Unidos, 1789, no hace tanto tiempo. Éramos propiedad, todos nosotros. La historia desde la Ilustración ha sido la conquista de soberanía y derechos por parte de la gente de abajo, que somos nosotros.
Y lo que surgió a continuación, por supuesto, como siempre pasa, pues después de cuestionar a los reyes y a las religiones y demás, pues surgieron los señores de la contrailustración. La contrailustración se relaciona muy claramente con el romanticismo. El problema es que el romanticismo nos dio una herencia artística muy valiosa, sin duda alguna, hombre. Beethoven es el último de los románticos, o el último de los clásicos, el primero de los románticos. Chopin, Schubert, la pintura romántica. En arte está muy bien. El problema es que no solo estaba en el arte, sino que fue un movimiento social y político que es muy curioso. Este señor que tenemos a la izquierda, Agustín Berruel, como su ropa lo indica, era sacerdote jesuita, y él desarrolló una teoría fantástica. La Revolución Francesa no había sido porque la gente estuviera harta de estar sometida al rey, no se debió al despotismo de Luis XVI, no se debió a la falta de comida, no se debió a la idea esta de que bueno, igual tenemos derechos, sino que había sido una conspiración de los masones y los Illuminati. ¿Le suena? Toda la Revolución Francesa había sido una conspiración organizada, y en aquel entonces los Illuminati existían, que era una ventaja, por lo menos para culparlos, tenían la ventaja que existían. Los Illuminati fueron fundados en 1776, duraron muy pocos años, los Illuminati de Baviera. El señor de Junto es mucho más famoso, mucho más conocido por nosotros, y además es un gran pensador, Jean-Jacques Rousseau. Pero también decía alguna cosa peculiar que lo convierte en parte de la contrailustración. Él decía que el hombre en el estado elevado de la civilización que se estaba viviendo a fines del siglo XVIII, que era una civilización decadente y en contra de la naturaleza, ¿le suena? Que era un estado aterrador, que el hombre debería volver a la naturaleza, y había un estadio intermedio entre el hombre de la civilización decadente horrible del siglo XVIII, donde el acelere de la vida urbana ya no permitía el goce de lo natural, por si le suena, y la bestia bruta animal sin conciencia. En medio estaba un justo medio, que era el hombre que vivía en contacto con la naturaleza. Y el romanticismo nos enseñó que había que volver en contacto con la naturaleza. La naturaleza era bonita, en la naturaleza había borreguitos. En las pinturas del romanticismo nunca hay arañas, por ejemplo, en el campo. Los picnics se hacen sin hormigas, sin serpientes, no hay un león comiéndose una gacela. Es esta visión de la naturaleza que quizás le suena. Obviamente la contrailustración tuvo seguidores, pero se enfrentó al hecho real de que la ilustración tenía su atractivo para muchísimas personas. Los de abajo siempre hemos sido más que los de arriba, y esto ayudó a que la contrailustración no triunfara. Pero defendió los derechos de las religiones, defendió los derechos de los monarcas, y por supuesto acusó a todos los ilustrados de ser unos alborotadores y unos conspiradores. Dale. Obviamente cuando se hablaba de investigar y de someter al cuestionamiento racional todo, quería decir absolutamente todo, y ahí entró un fenómeno, una cuestión particular, que es lo que nosotros llamamos los fenómenos paranormales. A fines del siglo XVIII, voy a toda velocidad porque tenemos, como verán, aquí hay algo raro que va a pasar después. Se dedicó a aplicar la ciencia a los misterios que sonaban más guay que los otros misterios. ¿De qué está hecha la luna? Puede ser interesante, ¿no? Finalmente la luna está allí. Pero como está allí tampoco... Hay mucha gente que pasa todavía por la noche y no levanta los ojos y ve la luna. A mí me sigue pareciendo impresionante. Una piedra enorme que está colgada y no se me cae encima. O sea, aunque sea solo a ese nivel, tiene su... Pero había personas que decían que hablaban con los muertos, que transmitían el pensamiento. Había una cosa rarísima que se llamaba la fuerza ódica. Ahora ya nadie lo estudia. Era la fuerza vital, según algunos. Una fuerza de la naturaleza que podía ser distinta de las otras fuerzas, que son el electromagnetismo, la gravedad y la fuerza nuclear fuerte y débil. En aquel entonces ni siquiera sabían de la fuerte y débil, creían en la electricidad, el magnetismo y la gravedad. Pero se creó la sociedad, una sociedad muy seria, en 1882, para la investigación psíquica. Los fenómenos psíquicos eran precisamente los fenómenos a los que se dedicaban ellos.
la telepatía, la comunicación con los muertos, la fuerza ódica, las apariciones, las casas encantadas y los fenómenos físicos asociados con el espiritismo. Los espiritistas hacían cosas físicas muy interesantes. Podían hacer sonar una trompeta cuando alguien les estaba agarrando las manos. En la oscuridad, cuando encendías la luz, descubrías que el ayudante del medium o bien estaba soplando la corneta o había puesto su mano en lugar de la del medium para que el medium pudiera hacer cosas. Tocaba la cabeza a la gente y sonaban las maracas. La gente decía, uy, los espíritus están haciendo. Y esto interesaba mucho a los fundadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica, que fueron fundamentalmente espiritistas, pero también hubo un par de científicos serios. William Fletcher Barrett y John William Strout, tercer barón de Raleigh, por cierto, eran físicos. Era perfectamente legítimo en ese momento. Claro, el problema aquí es el de las preguntas incorrectas. ¿Cómo funciona la comunicación con los muertos? No es una pregunta razonable. La pregunta es primero, ¿existe? De 1882 a hoy, esta asociación ha estudiado un montón de cosas tratando de demostrar que existen. De 1882 a hoy no han podido demostrar nada. Lo cual realmente habla en favor de los que actualmente conforman la Sociedad para las Investigaciones Psíquicas de Londres. O sea, hay que ser tenaz. Y yo se los reconozco. Pero, si ustedes ven, tenían un problema además muy curioso ellos, cuando a veces estudiaban mediums y había gente inteligente en la sociedad y descubría los mediums. Entonces otros miembros de la sociedad se enojaban y se iban. Y hubo mucha gente que salió hay una medium muy famosa que fue Eusapia Paladino, que logró ver la cara a todo el mundo, con trucos además muy sencillos, pero era buena la tía. Y cuando la descubrieron se salieron como 10 o 20 tipos diciendo que esto no era serio, que no era posible que descubrieran mediums. Y hubo una persona que por aquí vemos que la estaban estudiando, que fue la originadora increíblemente, o por lo menos desde mi punto de vista, fue la originadora de las supersticiones que vivimos hoy en día, de las supersticiones más modernas, de las supersticiones más siglo XXI-icas. Fue una señora que fue estudiada por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, la declararon fraudulenta desde principios del siglo XX hasta 1986, cuando dijeron, bueno, igual no era fraudulenta. Como lo sabes, ya murió hace mucho tiempo. Bueno, no es que soy discípulo de la señora. La señora era... para ir a las supersticiones de hoy, solamente recordar esto. Hace 30 años, esto era una portada del ABC con 3 fotos de Uri Geller. O sea, las supersticiones de entonces, las supersticiones de hoy han cambiado. Y por eso, al hablar de vida cotidiana, hablamos de una vida cotidiana. 3 fotos de Uri Geller, polémica abierta, nada, se tragaron el mango todos. Había unos extraterrestres, no sé si lo saben, en los años 70, que escribían cartas mecanografiadas en una antigua máquina Olimpia y se las mandaban a los periodistas y los periodistas flipaban y decían, me están escribiendo los extraterrestres del planeta Humo. Cuidado, todavía hay quien dice que los seres del planeta Humo son ciertos y acaba de sacar un libro al respecto, creo que se llama JJ Benítez. Hoy no tendríamos una portada de estas, afortunadamente, tenemos otras peores, pero las supersticiones han cambiado. La señora a la que estudiaban aquellos señores fue doña Elena Petrovna Blavatsky. Esta es una de las mujeres más trágicamente inteligentes de la historia. Ella trabajó en un circo, fue asistente de una medium fraudulenta, y un día se le ocurrió que si ponía su propia religión podría ser un negocio adecuado. Entonces declaró algo muy interesante. Ella declaró que la verdadera sabiduría venía de Oriente, especialmente de la zona de la península índica, y muy especialmente de un lugar donde hay gente muy, muy espiritual, que es el Tíbet. Y que toda la sabiduría del mundo estaba en Oriente, y Oriente, o los maestros de Oriente con los que ella se ponía en contacto mágicamente, la habían nombrado a ella para que le avisara al mundo. Y obviamente esto no lo hacía gratis. Fue a Estados Unidos, que es donde este tipo de cosas se venden muy bien, y esto ya era en los años 20, 30, y
tuvo un éxito extraordinario en los Estados Unidos. Fundó allí la Sociedad Teosófica de Nueva York, estoy hablando de 1875. Embaucó una cantidad prodigiosa de personas. Y la única vez que tuvo un problema fue cuando fue a la India y decía que hacía aparecer cosas, y los indostanos dijeron: tú no sabes nada de la India. No sé si le suena esto, porque hay mucho maestro Reiki que aprendió en una escuela de karate y que no ha estado en Oriente ni por accidente, y mucho yogi de túnica azafrán que no ha salido de Cuenca ni ha leído un libro que no se haya publicado en Cuenca. Esta señora, sin embargo, ella inventó el cuerpo astral, inventó los maestros ascendidos, un montón de conceptos que actualmente escuchamos, que se hablan además con cierta seriedad. Ella, como decíamos, tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos, pero tuvo un compañero de penurias o no penurias, que quizás ustedes hayan oído hablar de él, George Ivanovich Gurdjieff. Un señor que no decía la verdad ni por accidente. Para empezar, no se llamaba George Ivanovich Gurdjieff. Se llamaba George S. Georgiades, y era un greco-armenio nacido en Rusia, que se anunciaba como místico ruso en París. Y creó el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Cuando ustedes quieren vender una tontería, o la venden en California, en Estados Unidos básicamente, pero fundamentalmente ahora en California, aunque doña Elena tuvo su éxito en Nueva York, o se van a París. En París, por alguna causa, compran todas las charlatanerías. Por eso vive Jodorowsky en París. En cualquier otro lugar, es que yo leo el tarot en un café. Seas payaso, tío. Anda. A ver, dime, ¿cuál va a ser la lotería mañana? No sé, entonces vete a la mierda. Pero no, en París es famoso. Y George Ivanovich Gurdjieff fue muy famoso en París y tuvo un montón de discípulos. Toda esta historia parece que no va a ningún lado, pero les prometo que va a algún lado. Y va a esto. Uno de los discípulos más destacados de George S. Georgiades fue un señor llamado Luis Pauwels. El señor Luis Pauwels, en los años 50, como discípulo de Gurdjieff, decidió reunir toda la sabiduría de las cosas raras en un libro que es verdaderamente el patchwork paranormal completo, el todo en uno esotérico, la base de todo lo que se nos ha vendido desde entonces, de todo está en El Retorno de los Brujos. Este libro salió en 1960. La mitad de las cosas que cuenta, la gente ni siquiera tenía idea que existían. La relación del nazismo con el esoterismo. Es que mira, acabamos de pasar los juicios de Nuremberg y el que estos fueran medio esotéricos da un poco igual. Es que se pillaron a unos 30, 40 millones de personas. Nos estábamos fijando, fíjate qué tontos somos, ¿no? Estábamos viendo aquí lo del holocausto y la guerra, la geopolítica como estupidez básica del nacionalismo llevado a sus extremos, y no nos fijamos que lo importante era lo esotérico. Estos señores, Luis Pauwels era, decíamos, discípulo de Gurdjieff, y el otro, toda la gente que lo ha conocido dice que estaba chiflado. Es lo único que conseguir. Él decía: yo no soy un fenómeno. Y la pregunta era: ¿y quién te dijo a ti que lo eras, tío? Pero era lo que decía, siempre que lo entrevistaban decía eso. Juntos hicieron este libro, y ahí está cosas como esta. Ellos creían que los cuentos de Howard Phillips Lovecraft reflejaban la realidad. No sé si ustedes conocen a Howard Phillips Lovecraft, fue el creador del relato materialista de terror. Creó una maravillosa fantasía extraterrena que luego inspiró a gente tan zafada como Hubbard en la cienciología. Pero era un escritor de cuentos de terror. Y estos creían que era... No, es que cuando él dice que los extraterrestres, que aquí viven los primigenios que están buscando volver a apoderarse de la Tierra, era en serio. Y este libro tuvo un éxito que lanzó toda la investigación paranormal posterior de los años 70 y 80. La isla de Pascua, la Atlántida, Lemuria, el mapa de Piri Reis, el socialismo mágico, la Golden Dawn, la Tierra Hueca, Rudolf Steiner, al que nadie conocía en aquel entonces, el de la banca Tríodos. Los experimentos de J.B. Rhine, que a nadie le había importado lo que había hecho J.B. Rhine. Años después se descubrió que además sus procedimientos metodológicos eran incorrectos, pero bueno, todo eso, la anticiencia, las conspiraciones, todas las conspiraciones, el rescate de las conspiraciones de los Illuminati,
y los masones, todo está en este libro. Y está el inicio del New Age. El New Age engarzó, todas estas ideas se engarzaron muy naturalmente con un fenómeno que en los años 60, que además hoy la gente lo vive con cierta nostalgia, como claramente no lo vivió. Yo lo viví de refilón, no se los recomiendo, pero fue la contracultura de los años 60. La contracultura de los años 60 era el regreso a la naturaleza. El hombre ha perdido el contacto con la naturaleza porque la civilización lo ha enajenado de su verdadero ser. Y además, todos los que nos están vendiendo cosas y todos nuestros gobernantes son parte de la conspiración Illuminati. ¿Les suena? Porque a mí me suena mucho. Es un movimiento neorromántico contra la Ilustración. Y fue un movimiento neorromántico contra la Ilustración. Desafortunadamente se enteró muy pronto de que efectivamente en el campo había serpientes y había arañas y había cosas de muy desagradables. El New Age es la superstición de hoy en día. Lo reúne todo y al mismo tiempo tiene características muy particulares. Primero, sincretismo religioso y cultural. Ellos meten a la Pachamama junto con los lamas, junto con la religión católica, junto con Dan Brown, junto con los cánticos de los indígenas del norte de los Estados Unidos. La realidad es creada por la mente. Esto es una creencia esencialmente mágica. Y sin embargo se vende un libro como El Secreto donde te dicen la realidad es creada por la mente. La realidad física no existe. Y tú cuando cruzas la calle miras para los dos lados y todos te contestan que sí. Y dices, a ver tío, si tú no crees que la realidad existe, cruza sin ver. Crea una realidad. Momento. Cosas como control mental Silva te convencen de que tú puedes crear un espacio de aparcamiento cuando necesites aparcamiento. Y te dan clases para eso. Y hay gente que te cobra por enseñarte cómo crear una plaza de aparcamiento. Es crear la realidad con la mente. Bah. La intuición vale más que la razón. Eso últimamente lo dice mucho Punset, no sé por qué. Es decir, el conocimiento intuitivo tiene mucho más valor que el conocimiento racional. Por ejemplo, mi intuición me dice que el horizonte es recto, el mundo no puede, este planeta no puede ser un esferoide. Mi intuición me dice que el sol se mueve, yo no me muevo, que estoy aquí quieto, doy pasitos para acá y para allá, pero en general no me muevo. Entonces el sol se mueve a mi alrededor. La intuición y el sentido común son una mierda para enterarse de cómo funciona el mundo. Sin embargo, el mensaje es: la intuición es una forma de conocimiento válida. La reinvención de las tradiciones sobre las creencias de distintos grupos humanos, se crean nuevas invenciones. Los maestros ascendidos de la Blavatsky, el registro akáshico de Rudolf Steiner, el de la banca Tríodos. Él aprendió, por ejemplo, economía, medicina y agricultura consultando el registro akáshico porque era clarividente. Entonces, en sus sueños él iba al registro akáshico y veía cómo hay que educar a los niños. Y luego creó la pedagogía Waldorf y cómo había que hacer la agricultura. Esto lo hacía. El registro akáshico no existe en las tradiciones de ninguna cultura humana, pero él se lo inventó. Y la reinterpretación caprichosa de otras culturas. Esto es siempre ver al otro en la medida de mí mismo. Lo hacemos muchísimo con los indígenas, con la gente del tercer mundo. En plan blanco bueno busca negro pobre, como decía el libro. Por ejemplo, uno de los mejores ejemplos para mí siempre ha sido la carta del jefe Seattle. La carta del jefe Seattle está en todas las tiendas naturistas de este mundo. Está en todos los chiringuitos que antes ponían los indios ecuatorianos disfrazados de indios hopis o arahuacas o apaches. Como vende más ser de indígena de Norteamérica que de Sudamérica, los ecuatorianos se disfrazaban de indígenas del norte. Ellos tenían Machu Picchu, los indígenas del norte tenían tipis, ¿no? Pero a la gente le suena más guay los de las plumas. Y te venden la carta del jefe Seattle, y esa la escribió un guionista de Estados Unidos en los años 60. El jefe Seattle habla: yo he visto la muerte de miles de bisontes en la pradera. Seattle era jefe de una tribu de mariscadores de la costa este de los Estados Unidos, casi pegado a Canadá. No vio un bisonte en su vida, como no los ha visto ninguno de ustedes. Había visto el tren llegó 14 años después a Seattle, Washington, tiene el nombre de él.
llegó 14 años después de la muerte de él, no vio un tren en su vida, como ustedes no han visto un tren de vapor. Pero la interpretación caprichosa de otras culturas funciona extraordinariamente bien para el New Age. Y aunque trata de ocultar sus raíces, es fundamentalmente islamo-judío-cristiano. Piénsenlo. Sí. A ver, hay un pecado original. Nos hemos alejado de la naturaleza. Usamos teléfonos móviles, y yo lo uso hasta para las chuletas. Usamos zapatos. Como dicen, hay una frase que últimamente se mueve mucho. Somos el único animal que toma leche después de la adolescencia, después de que lo destetan. Y somos el único animal que se pone zapatos. Me los quito. No va esto. Pero hay un pecado original, y ese pecado original enfurece a los dioses. Y los dioses nos castigan. ¿No lo han oído? La madre tierra se ha cabreado con nosotros y por eso tembló. No, es que el cambio climático se debe a que la naturaleza está enojada con nosotros. De ahí al Dios que te pone un diluvio que mata a toda la humanidad, menos a Noé y su familia, no hay más que un paso. Es una reinvención del judeocristianismo en un nivel que tiene, nuevamente, un mucho mayor factor guay. Si yo te cuento esto, en términos del New Age, suena mucho más guay que si te lo cuenta un cura. Pero es esencialmente lo mismo. Y hay redención, hay una redención posible, el regreso a los orígenes, el arrepentirte y el ser ascético. No tener más de lo que necesitas. No debes querer cosas guay. Debes volver a la naturaleza y comer pasto, básicamente. Y entonces hay redención. Es una reelaboración tan increíble que no es comprensible cómo se ha convertido en una corriente filosófica dominante en nuestro tiempo. Es un romántico, en parte reacciona a la bomba atómica y otros desafíos contra los que hay que reaccionar, pero probablemente no así. Es presuntamente revolucionario, pero es altamente reaccionario, porque acaba justificando a los poderes más rechazables. Si yo puedo crear la realidad, vale lo mismo un chamán que irse a hacer una tomografía a Rochester. Ya sí, pero el chamán siempre le toca al pobre, y el que va a Rochester a hacerse la tomografía siempre es rico, tío. ¿No has pensado? El día que el rico se vaya a hacer con el chamán, se vaya a atender, y todos los indios que van con el chamán estén en Rochester, diremos que valen lo mismo. Pero si no, está simplemente justificando el sistema como está en la actualidad. Porque todo vale lo mismo. Todos son discursos distintos de la realidad, ¿no? Mis narices, no es cierto. Es mucho mejor tener la tomografía en Rochester que un chamán que no sabe ni siquiera cómo funciona el cuerpo humano. Tiene una relación esquizofrénica con la ciencia. Le gusta tener relación con la ciencia. Usa palabras científicas. Usa conceptos científicos. Siempre es cuántica. Es tremendamente cuántica, pero al mismo tiempo detesta la ciencia. Y generalmente está encabezado por figuras mediáticas que no saben de ciencia, que no quieren saber de ciencia. Tenemos aquí a 4 personas de lo más mediático del mundo. Deepak Chopra, ex socio del Maharishi Mahesh Yogi, que puso negocio por su lado, que dice que tiene el secreto para no envejecer. Aquí en esta foto ya está más o menos de la edad que tiene ahora. Parece que no le ha funcionado, como no me funciona a mí. Estamos envejeciendo. Junto tenemos a Masaru Emoto, vende agua, junto con un indígena maya que nunca lo han visto en la península de Yucatán y en Centroamérica, que es donde viven los mayas. Es un maya estadounidense. Tenemos a Shirley MacLaine, que gracias a ser actriz consiguió embarcar a muchísima gente. Y tenemos una de las grandes promotoras de la charlatanería. Cuidado, es la mujer más rica de los Estados Unidos, Oprah Winfrey. La mujer más rica de los Estados Unidos. Nos puede comprar a todos y vendernos todas las veces que quiera, y sigue siendo más rica de lo que seremos todos juntos jamás. Y estas personas encabezan la venta de las nuevas supersticiones. Nuevas supersticiones. La ciencia es mala. Malísima. ¿No sabían? La medicina natural es guay. Cura el cáncer. Se ha curado milenariamente el cáncer. Los únicos que no lo curan son los médicos. Si ustedes ven todo lo que cura el cáncer. Yo una vez hice una lista de todas las cosas que decían que curaron el cáncer. Me encontré como 200. ¿Saben qué era lo único que no curaba el cáncer? La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia.
Eso no. Chemtrails, HARP, el movimiento antivacunas, las reuniones secretas de Bilderberg. Este año ya se anunció dónde se va a realizar la reunión secreta y la lista de invitados secretos a la reunión secreta. Se anuncia todos los años. Van los más poderosos del mundo, porque tienen que reunirse 3 días para ponerse de acuerdo en cómo dominarnos. ¿Por qué creen que van a usar correo electrónico? Comunicaciones cifradas. Nada, se reúnen y ahí se ponen. No van ni los japoneses ni los chinos, porque esos parece que no están en la conspiración. Aunque parece que nuestro futuro es hablar chino a todos, pero bueno, en las reuniones Bilderberg no están. Las reuniones Bilderberg se hicieron básicamente para que Europa no se hiciera demasiado anti-yanqui y se le ocurrió un holandés chiflado. Y se reúnen estos tíos a hablar de lo que también hablan con sus correos electrónicos y por teléfono. Transgénicos, malísimos, ya tuvieron aquí amuletos, no voy a decir nada de transgénicos. La única esperanza para alimentar a 7.000 millones de seres humanos sin aumentar la superficie agrícola, que ya es excesiva la que usamos, son los transgénicos. Muchas gracias, no hay más que decir. Antenas móviles, wifi, aditivos alimenticios, malísimos. Todos los aditivos, todo tiene que ser natural, porque si no acumulas toxinas, tu cuerpo acumula toxinas. ¿Cuál es la fórmula química de la toxina? Ni puta idea. Cada vez que se los pregunto, uno miran así como si les hablara el apóstol Santiago. Te pregunté que cuáles son esas toxinas. ¿Tu cuerpo acumula qué? DDT lo acumula, sí, no te mata a ti, pero si eres sabe, te va a hacer mucho daño. Tus huevos van a tener una cáscara muy suave y, hombre, no te vas a poder reproducir. El DDT sí lo acumula, pero ¿qué más acumula? DDT no hay aquí hace 30 años, 40. Entonces, hablemos en serio. ¿Qué estás acumulando? No te lo dicen. Los Illuminati siguen. Control mental, ellos, siempre hay un ellos malévolo, un ellos que son capaces de lo peor del mundo. Ellos pueden ser los banqueros, pueden ser los científicos, pueden ser quien ustedes elijan. El consumismo es malísimo consumir. Salvo las cosas que nos gustan. Por ejemplo, si consumes medicina natural está bien. Si consumes comercio justo está muy bien, pero además te lo puedes pagar. Los pobres no se pueden pagar el comercio justo porque sale demasiado caro, desafortunadamente. Ojalá se lograra distribuir los bienes, transportar los bienes de modo que salieran competitivos. Pero, o sea, hay que consumir la carta del jefe Seattle, no consumir Coca-Cola. Ecologismo, energía gratis. Existe la energía gratis, pero ellos la están escondiendo. Porque no quieren hacerse putimillonarios vendiendo motores de energía gratis para el resto de la historia, o por lo menos los 99 años que les dura la patente. Prefieren venderte petróleo. Así la gente no se hace rica. En serio. La gente se hace rica vendiendo lo que no están vendiendo sus competidores. No sé si ustedes conocen gente rica de verdad. Ricos. Nada les gusta más que joder a los otros ricos. Les mola muchísimo. Porque a eso se dedican. O sea, a veces se alían para ciertas cosas. El problema es que esto tiene una dimensión política. Esto es, si mal no recuerdo, la Plaza de Cataluña, la acampada sobre el 15M, no el nuevo orden mundial. ¿Sabes qué son los chemtrails? Nos fumigan. Piensa por ti mismo. Piensa por ti mismo siempre y cuando pienses lo que ya te dije que tienes que pensar. Nos fumigan. Si no piensas eso, no estás pensando por ti mismo. Si alguien detecta una leve contradicción, puede. La verdad, el universo, planetas, vida, Área 51, chemtrails, sociedades secretas, los masones, los Illuminati. Esto, de hecho, lo tomó uno de los compañeros de ARP, Rince, en la Capada Sol. Esto tiene una dimensión política. Esta es nuestra cotidianidad de supersticiones, a la que quizás vale la pena aplicarle el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico consta de nuevas herejías. Las nuevas herejías son impugnar cosas como estas. Atrévanse ustedes a decir en un sitio, es que los transgénicos son buenos y nos convienen a todos. Hay lugares donde nos medio matan si lo decimos. O hay que tener mucha cara para decirlo. Sí, pero si dices que la Coca-Cola no es mala, ya has cometido una herejía contra la que te ha prevenido el profesor Kramer hace 500 años. La terapéutica del buen rollo, es que si estás de buen humor vas a curarte mejor del cáncer.
Oye, no, es que mira, hay unos estudios que se han hecho sobre el buen rollito y al contrario, se ha descubierto que si a la gente le exiges que esté de buen humor, se deprimen más. Es que tienes que estar alegre para que se te cure el cáncer. Mierda, tengo un cáncer, tío, déjame sentirme mal. Se han hecho otros estudios, no lo estoy inventando. Pero comentarlo con los amigos en el bar, wow, puede ser cuestionar lo natural. Hoy lo natural es bueno, unas samanitas faloides, te las comerías tú de ensalada. Lo artificial es malo, ya, sobre todo si son antibióticos. Lo alternativo, la química, los químicos son malísimos. Esta está de un de moda subido. Recientemente todavía me han preguntado, oye, pero ¿cómo está eso de la química? Eso es lo que estás hecho tú. No. Okay. No, cuando se los explicas a la gente lo entiende, lo que pasa es que no se ponen a pensarlo. Y esto es lo importante. Ponernos nosotros a pensar en las cuestiones que damos por sentadas e invitar a otras personas a que hagan lo mismo. No lo hacemos porque nuestras creencias son muy cómodas, aunque creamos que somos muy racionales. Al final pasa esto es la misma cita de Heinrich Kramer, cámbialo. Surge la pregunta de si las personas que sostienen que la Coca-Cola no es mala, deben ser consideradas como unos perfectos imbéciles, o si debe considerarse que son gravemente sospechosos de sostener relaciones comerciales con la Coca-Cola. Surge la pregunta de si las personas que sostienen que los transgénicos son buenos para el ser humano, deben ser consideradas como unos malvados que nos quieren matar a todos, o personas que sostienen relaciones comerciales con Monsanto. A los que decimos esto, a nosotros, vamos, a mí me han dicho que me paga todo Dios. Si yo tuviera el dinero de los que me pagan, no estaría aquí, chido. No, les hubiera mandado un video a su casa, a todos ustedes muy amablemente. A mí me paga Monsanto, me pagan las telefónicas, decir que las antenas de telefonía móvil no son malas. Oye, es que hay estudios, no me digas, ¿dónde están esos estudios? Lo vi en YouTube. Y YouTube es la fuente de difusión, la forma de distribución de muchas de estas cosas. La gente no entiende la diferencia entre un artículo en Nature y un video en YouTube. Yo cada vez que discuto, porque los que no me conocen deben saber que yo me meto en líos porque me divierte mucho. Y soy muy combativo contra algunas tonterías que me parecen especialmente egregias. Entonces siempre acabamos ¿puedes demostrarlo? Sí, hay un video en YouTube. No, tío. Demostrarlo es otra cosa. Demostrarlo es lo que decía Sir Francis Bacon. No cuestionamos muchas cosas y descubrimos que al cuestionarlas se vuelven raras, se vuelven tan tontas. Por ejemplo, nos dicen que la gente puede obtener información de los muertos y las personas que lo creen nunca se ponen a pensar, oye, ¿y por qué no resuelven los grandes misterios de la arqueología? O sea, si alguien puede hablar con los muertos, oye, tu abuelita está muy contenta y te quiere mucho. Entonces es una buena información, pero mientras estuvo viva mi abuelita me lo decía y creo que no tenía por qué haber cambiado solo por estar en el cielo, ¿no? A ver, ¿por qué no me dice dónde está enterrado Alejandro Magno? Es uno de los grandes misterios de la arqueología. Alejandro Magno fue arrastrado a lo largo de toda la India y buena parte del Oriente Medio hasta Alejandría, donde lo enterraron y luego lo perdieron. Su general, acabo de olvidar el nombre. ¿Qué voy? General Ptolomeo, sí, claro. Lo perdió. No sabemos dónde está enterrado. Y la tumba de Alejandro Magno nos daría una enorme información. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? ¿Dónde está la tumba de Gengis Khan? Esa información nos la dan. ¿Dónde están los barcos hundidos? ¿Dónde está todo el oro que se perdió de camino de América para acá? Que hay una pequeña fortuna por ahí tirada en el mar. El problema es que el mar es grande. Esa es información que no dan los muertos. La gente no piensa en qué pasaría, sí, como decía yo ahora con lo de la energía gratis. Oye, si yo tuviera la cura contra el cáncer, las farmacéuticas me matarían para ocultarlo. No. Te llenarían de plata para que les vendieras la patente, tío. Hunden a los demás y tienen el monopolio del tratamiento del cáncer durante los siguientes 99 años. Te van a matar. Te matan para robártelo, pero para usarlo ellos. No para esconderlo en un cajón, pero no lo pensamos. Bilderberg, lo que decíamos, se reúnen porque es lo que se hacía en los años 50. Ahora no necesitan reunirse para ponerse de acuerdo en nada. Y los accionistas no van los tíos que nos dominan secretamente, van los tíos que nos dominan. Son los dueños de las grandes empresas, son los gobernantes de todos los países, son los que tienen el poder.
Tienen el poder secretamente. Si Obama tiene el poder secretamente, a ver, piensa un poco. Usa el pensamiento crítico también para eso. Las pirámides, ¿por qué se hacían pirámides? Eran los extraterrestres, ¿no? Se hacían pirámides porque no tenían argamasa, mira, no tenían cemento. Entonces, cuando es un edificio muy alto con una argamasa como la que tenían los egipcios, era de yeso y arena. O sea, muy eficaz para unir piedras no era. Si es un edificio recto así, se te cae. La única forma que tienes de hacer un edificio medianamente alto para honrar al faraón es haciendo un montón de piedras. Los fruteros hacen montones de naranjas, no hacen torres de naranjas. ¿Por qué? Porque las naranjas se caen. Se hacen montones para vender cosas. Era la tecnología que tenían entonces. Si tú necesitas unos extraterrestres para que te enseñen a hacer un montón de piedras, vas muy jodido. Si los extraterrestres se hubieran traído hormigón armado y se encuentra un edificio de hormigón armado en la meseta de Giza, debajo de la pirámide de Keops, dice uno, joder, tío, aquí hubo extraterrestres. Pero no, es un montón de piedras. No lo pensamos. Yo hace poco hice quienes lo hayan leído, aguántenme un segundo. Sí, hice algo sobre el perfectamente alineado. Es una cosa que impresiona mucho a los misteriólogos. Si ustedes leen cosas así sobre Stonehenge y las pirámides y Machu Picchu y demás, siempre dicen que están perfectamente alineados con las Pléyades, o están perfectamente alineados con el solsticio de verano, o están perfectamente alineados con... Nunca están alineados, siempre están perfectamente alineados. ¿Cuál es la tecnología de alinear perfectamente algo? Yo lo explicaba de una manera muy simple. Cuando es solsticio de verano, tú te pones aquí, pones un palito, le pides a un amigo que se vaya enfrente de ti y ponga otro palito entre tú y el sol. Si tiras un hilo entre palito 1 y palito 2, vas a tener una línea perfectamente alineada con el solsticio de verano. Puede dejar de ser solsticio de verano, a ti ya te da igual el sol para ese momento, tú te dedicas a construir Stonehenge. Y dejas una abertura donde va a verse el sol en el solsticio de verano. Si eres muy inteligente, que tampoco se necesita tanto, también dejas huecos para los solsticios. Perdón, para los equinoccios. Luego un misteriólogo lo flipa porque dice, joder, esto está perfectamente alineado. Necesitas a los extraterrestres para usar 2 palitos de un hilo, hijo mío. Si nos ponemos a pensar lo absurdas que son algunos planteamientos que nos hacemos nosotros mismos, vamos a facilitar mucho las cosas. Y vamos a terminar precisamente con una exposición, una exhibición de algo que, y aquí voy a necesitar que me ayuden, por favor, alguien. Necesitamos un voluntario, una voluntaria, pero si no tú. Manuel, échame una mano. La homeopatía es una de las cosas que son tan tremendamente absurdas que la utilizamos muchísimo como ejemplo de tontería. Pero ¿qué tan tonta es realmente la homeopatía? La homeopatía la inventó el señor Samuel Christian Friedrich Hahnemann, que era muy buena persona, que aclarar esto primero, que propuso una terapéutica que tenía una ventaja enorme sobre la terapéutica que se utilizaba en su época, y es que mataba menos gente. La terapéutica que se utilizaba entonces era, por ejemplo, comer mucho mercurio para ciertas enfermedades. Hoy sabemos que ese sí se acumula en el cuerpo. Te hacían sangrías a veces que implicaban extraerte más sangre de la que habitualmente tiene el cuerpo humano. Esto no era bueno para la salud. Te hacían comer cosas inmundas. Y este señor lo que hizo fue una terapéutica que no sirve para un carajo, pero que no cometía todos los atropellos que cometía lo que pasaba por medicina en aquellos años. Y entonces tuvo muchísimo éxito, pues, mataba mucho menos gente que los tíos que hacían lavativas de alumbre. El problema de don Samuel Christian Friedrich Hahnemann es que murió un poco antes de que Pasteur demostrara una teoría de la enfermedad que cambió esa medicina. La medicina a la que se oponía Hahnemann no es la medicina que tenemos hoy. Porque tenemos una teoría de la enfermedad o unas teorías de la enfermedad que funcionan. La homeopatía se basa en 3 cosas. La fuerza vital, que es como la energía ódica de la que habíamos hablado. Los miasmas. Todas las enfermedades son causadas por 3 miasmas. No sé bien qué son los miasmas, pero esos son. Tampoco se podían encontrar en el laboratorio. Y 2 leyes, la ley de similares y la ley de infinitesimales. La ley de similares significa
que si tú te quemas, te tienes que poner ácido sulfúrico, algo que también te queme para curarte. Lo cual suena un poco bruto. La gente inmediatamente te habla de las vacunas sin entender que el funcionamiento es otro y mucho más complejo. Y la ley de infinitesimales. La ley de infinitesimales es la que dice que mientras más diluyes una cosa, más potente se vuelve. Y esto sabemos que no es cierto. Pero ¿qué tanto diluyen las cosas? Vamos a hacer una pequeña dilución homeopática para todos ustedes a la potencia que utiliza el señor, la que dijo finalmente Hahnemann, que era la más potente de todas, que es 30 centesimales. Y para ello vamos a utilizar, primero que nada, mucho cuidado. Necesito otra mano. Porque tenemos aquí una serie de ingredientes que vamos a añadirle a un preparado homeopático que os voy a invitar a consumir. Sí, el pensamiento crítico se hace actuando, no pensando. Entonces tenemos aquí primero, como primer ingrediente, lejía. Esto técnicamente se llama un chorrito. Tenemos aceite 3 en 1, muy útil para sus bisagras. Suena guay. Calgonit. ¿Qué tendrá esto? Va, pues eso. Vamos a ver. Estos son 2 chorritos. O sea, todo esto está científicamente medido. Hay que tenerlo siempre muy, muy claro, ¿no? No es una invención. ¿Qué es esto? Alcohol de quemar. Es lo que se toman los que creen que pues es alcohol igual. Y adquiere un bonito color azul que no estaba en el programa. Tenemos un fertilizante que tiene un no sé qué de fósforo que suena muy amenazante, aparte de tener nitrógeno en varias variedades distintas, que es lo importante, los nitratos. Madre mía, es un chorro enorme. Y finalmente, un amigo de todos los que lavamos y fregamos platos, el KH7. En realidad no revisamos antes si reaccionaba algo con algo. Lo he hecho otras veces con otras cosas. No trajimos insecticida, ese molaba mucho. Bien, esta es la teoría de la homeopatía. Y es en serio. Lo que compran ustedes como productos homeopáticos, si alguno de ustedes lo ha hecho, ya que te joden tanto que dices, vale, mira, voy a probarlo. Se hace así. Esto es la tintura madre, se llama. De aquí vamos a tomar 1 mililitro y lo vamos a diluir en 100 mililitros. Es 1 centésimo. Más o menos la pipeta, lo movemos, si no se derrite ya es bueno. Tomamos aproximadamente 1 mililitro y lo ponemos en el vaso número 1. Por alguna razón Hahnemann decía que esto había que moverlo. Si lo agitaba uno y lo golpeaba 3 veces, la potencia aumentaba. Hay 1 mililitro de ese mejunje infame que hemos hecho en 100 mililitros de agua. 1 centesimal. Tomamos 1 mililitro, no pasarme, y lo echamos en un segundo vaso de agua. Ok, lo siguiente es muy aburrido. Pueden conversar con el vecino, porque a lo que me voy a dedicar a hacer es a tomar 1 mililitro de aquí, agitarlo. 1 mililitro de aquí, en otros 100 mililitros. 1 mililitro. ¿Cuánto creen que queda del mejunje original aquí en el vaso número 6? Lo agitamos, tomamos otro mililitro, 100 mililitros de agua. Tomamos otro mililitro, 100 mililitros de agua. Les dije que era aburrido, ¿eh? Esto es lo que se hace en los laboratorios homeopáticos. No.
Este es el procedimiento aprobado y serio que siguen los laboratorios homeopáticos para elaborar los productos que os venden en las farmacias. Continúo. Llevo 8 apenas. Además me paso del mililitro muchísimo. Espero que no tengan miedo. Agitamos. Mililitro. Mililitro. Más o menos mililitro. Mililitro. Ok, aquí he llegado, perdón. Aquí he llegado al vaso número 14. Los que saben química son distintos que yo, que no sé de química. Este es el vaso número 14. En el vaso número 12, las probabilidades de que en este vaso haya una molécula del mejunje original son del 50%. Una molécula en todo el vaso, no una molécula en el mililitro que crié. Una molécula en todo este vaso de agua, que si alguien sabe verdaderamente de química me puede decir cuántas moléculas de agua puede tener 100 mililitros de agua. Yo lo calculo más o menos en un montón. Como dije, no sé química. Tomamos un mililitro, lo diluimos. Tomamos un mililitro, ya voy, Imagínense trabajar en un laboratorio homeopático haciendo esto. O sea, siempre he pensado que de los trabajos ingratos debe ser uno de los más jodidos del universo, ¿no? Mililitro, mililitro. Esta agua proviene de unas botellas, debidamente venían selladas, es agua potable, no vayan a creer que la tomamos del grifo. Están los cadáveres de las botellas, los debíamos haber guardado para poderlos mostrar. Tomamos un mililitro de la botella del vaso número 28, lo ponemos en el 29, tomamos un mililitro del vaso 29, lo ponemos en el vaso número 30. Esto es mucho más potente que eso. ¿Ustedes se tomarían unas gominolas a las que le echáramos una gota de eso? No, de esto directamente, Bueno, pues lo que vamos a hacer es ofrecer los gominolas. Del vaso número 30, gota por gominola. Si tienen alguna enfermedad como las que pueden causar los aparatos, sustancias que hemos utilizado, según la teoría homeopática os vais a curar. A todo esto pillé 4 mililitros y llevo como 25 gotas, o sea, el contenido de cada gota es minúsculo. ¿Se habían puesto a alguien a pensar realmente qué tan tremendamente absurdo es la ilusión homeopática? ¿Qué hay aquí del original? Es imposible que haya una molécula. ¿Quieren gominolas? Homeopática. Este es el nivel al que tenemos que ver las afirmaciones a nuestro alrededor. Es mucho más absurdo de lo que nos imaginábamos cuando lo hemos hecho. Es aburrido, pero es absurdo. Es altamente absurdo. Y así lo son muchísimas otras cosas. Una de las críticas fundamentales que nos ofrecen las nuevas supersticiones es que uno es demasiado racional. Yo no entiendo demasiado racional. Es un concepto que se me escapa. ¿Qué es ser demasiado racional? Cuando esas multiplicaciones, 3 de cada 10 veces no usas las tablas de multiplicar para no ser demasiado racional. Cuando
te infectas 1 de cada 10 infecciones, no usas antibióticos para no ser demasiado racional. Y sin embargo es el concepto más usado. No seas demasiado racional, porque lo racional va en contra de lo emocional. No sé quién sacó esa teoría de algún lado. La razón no está en contra de la emoción, está en contra de la estupidez. El conocimiento no está en contra del arte, está en contra de la ignorancia. Einstein tocaba el violín. Muy mal, pero lo tocaba. No existe el concepto demasiado racional. Somos todos nosotros, por más que digamos que somos racionales, escépticos, bla, 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 a veces somos muy racionales con nuestras creencias, y con creencias que hoy tienen una dimensión política, que determinan el tipo de decisiones que se toman respecto de la agricultura en la Unión Europea, cuando la Unión Europea se está trazando respecto de transgénicos, respecto de todo el mundo. Porque Monsanto son unos hijos de puta ya, pero si hicieran ladrillos seguirían siendo unos hijos de puta, y eso sigue sin tener nada que ver con la tecnología. Eso equivale a decir que la metalurgia es aterradora porque Smith & Wesson la usa para hacer pistolas. Eso sí, tontaina, pero también se usa para hacer arados. No existe concepto demasiado racional. Y mi invitación es a que utilicemos todos más el procedimiento Scooby-Doo, que no es el gran método científico complicado de un libro de este alto. Lo que hacen los chavales dibujados de Scooby-Doo cuando se enfrentan a un misterio. Cuestiónalo todo. Cuestiónalo absolutamente todo. A lo mejor tienes razón. Si lo cuestionas te vas a quedar muy contento. Pero si no tienes razón, te estás haciendo un favor al cuestionarlo. Y ese es el uso de la racionalidad en la vida cotidiana, según yo, que probablemente estoy equivocado. Pero espero que por lo menos se hayan divertido. Gracias.